Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para empezar, quiero pedirles una disculpa por las fallas técnicas. Tuve una desconexión inoportuna, ¿no? También tuve por allí una situación de que no cargaba y demás. Es un poco frustrante con mi dinosaurio, que funcionaba muy bien y últimamente ha estado como con un poquito de fallas. Pero bueno, eh, tengo la fortuna de contar con el servicio premium de la aplicación de Zoom. Entonces pues bueno, aquí les voy a subir la clase completa vamos a volver a retomar de los músculos con las imágenes y todo para que lo vean. El sistema nervioso central, eh, parte del ojito, ¿no? De la anatomía del globo ocular. Ok, y toda esta información se las voy a mandar a todos ustedes por medio de un link en el cual única y exclusivamente ustedes podrán visualizar el video este, dentro de los siguientes 7 días, ¿no? A partir del día este, em, viernes de la siguiente semana, pues lo van a poder encontrar en el canal de YouTube de Lo Bello de Ser Enfermero, y ahí lo podrán revisar o visualizar cada que ustedes tengan la oportunidad, ¿no? O cada que ustedes tengan alguna duda o situación, pues lo puedan visualizar ahí. Muy bien. Eh, de nuevo, pues quiero pedirles una disculpa por esta situación. La verdad es que a veces, como bien lo mencionan en el grupo de WhatsApp, pues a veces no controlamos de toda la tecnología y pensamos que está bien porque ya actualizamos la computadora, el, tenemos un buen módem, etcétera, y cuando más lo necesitamos, nos pasa que a veces la tecnología no quiere ceder con nosotros, ¿no? En cuestiones importantes. Entonces, pues bueno, de nuevo, de verdad estoy muy apenado con ustedes, pero espero que tengan una satisfacción con esta clase y que les agrade también a todos ustedes.
Muy bien, les voy a compartir la primera presentación. Vamos a comenzar de lleno con nuestra clase. ¿Listo? Vamos a repetir, como les había mencionado, la parte de los músculos que ya había comenzado a tratar de explicarles un poquito, es decir, las imágenes y muy complejo porque pues a veces es difícil que nos imaginemos todo. Entonces vamos a compartir las imágenes desde donde nos quedamos, retomando todo lo que vimos o todo lo que les comenté en esa pequeña introducción donde recordamos todo lo que vimos la clase anterior. Espero que les sirva. Ok, eh, aquí, aquí merito. Son poquitas diapositivas como ustedes pueden ver, digo, no es tanto, pero es importante que lo tengamos todos. Los músculos tienen diferentes funciones, así como los huesos, así como la piel, así como cualquier otro tejido en nuestro cuerpo. Los músculos tienen funciones en específico. Dentro de ellas tenemos al movimiento propiamente. Los músculos nos van a ayudar a movernos de una manera adecuada y correcta, ¿no? A tener una estabilidad para ese movimiento, a tener una estabilidad, un equilibrio, de cierta forma, a estar equilibrados del lado izquierdo y del lado derecho. Vamos a tener controles de aperturas o pasajes corporales, como lo pueden ser, por ejemplo, los esfínteres, ¿no? Los esfínteres son una serie de músculos que condicionan la liberación de algo. En este caso puede ser, por ejemplo, la orina o pueden ser las heces, ¿no? Entonces, controles de las aperturas y pasajes corporales, como los esfínteres, van a ser bien importantes porque tienen esa parte muscular. Hay algunos que se pueden trabajar de manera, pues vamos a llamarlo independiente, ¿no? De manera autónoma, y hay algunos que se van a trabajar de manera consciente, por así decirlo. Es decir, no van a crecer nada más porque sí, sino que con diferentes movimientos o diferentes ejercicios que nosotros hagamos, los vamos a madurar y los vamos a mantener, ¿no? Entonces es importante esta parte. Producción de calor. El músculo va a producir calor porque tiene energía, tiene sustancias, tiene glucosa, tiene diferentes componentes que van y pueden convertirse en energía cuando lo requiramos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pueden generar calor. Y obviamente, como les acabo de decir, contienen glucosa, entonces nos van a ayudar realmente con el control glucémico. Bueno, no glucosa como tal, contienen glucagón, ¿no? Y el glucagón es uno de los precursores de la glucosa o pues sí, de la glucosa en sangre, ¿no? Entonces, bien importantes también van a ser los músculos en este aspecto. Los músculos, como les decía, hay de diferentes tipos. Aquí ustedes ya pueden imaginarse un poquito mejor cómo se vería cada uno de estos músculos viéndolo, ¿no? En general, lo que les decía, un músculo fusiforme, que básicamente es un bíceps braquial, ¿no? Entonces, a nivel del nivel braquial, es decir, en esta parte, nosotros tenemos un músculo fusiforme, ¿no? Y si ustedes pueden ver, la forma de aquí es como si fuera una perita de box, ¿no? Y aquí disminuye su tamaño y entra con un tendón, ¿no? Que va a estar conectado a diferentes circunstancias. En este caso, va a estar conectado a los tendones cartílagos que yo tengo en mi mano, ¿no? Y me van a permitir un movimiento. Y aquí en la cámara no lo capta tan bien, ¿no? Pero en vivo ustedes pueden hacer este tipo de movimientos y sentir cómo se mueven diferentes partes de sus músculos y de sus tendones, ¿no? En todo su brazo. Entonces va a ser bien importante. Así luce un músculo fusiforme. Después el músculo paralelo, que es lo que les decía, van a estar uno tras otro, la unión de los sarcómeros que forman este tejido muscular, uno tras otro, de manera paralela, y si nosotros hacemos un corte transversal o un corte longitudinal, siempre los vamos a encontrar de esa manera, paralelos. Y es, por ejemplo, aquí dice el recto abdominal, ¿no? El recto abdominal es uno de esos músculos. Eh, Tenemos a los músculos triangulares, dijimos literalmente, pues tienen forma de un triángulo, como ustedes pueden ver aquí en la imagen. Y uno de estos músculos puede ser el pectoral mayor. El músculo unipeniforme,
Ya dijimos, les comentaba que tenía como una forma de trapecio, ¿no? Aquí lo pueden ver, y que está precedido de un tendón, ¿no? Este tendón es esto blanco, ¿no? Y está en el palmar interóseo. Dijimos que cuando hacemos esto, en nuestro dedo pulgar, aquí hay una división, ¿no? ¿Ya vieron? Y de repente esto está como un poquito más durito a esto de acá. Entonces, el interóseo va a ser esta parte de aquí, va a estar entre dos huesos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un calcáneo y aquí tenemos las falanges en este caso. Entonces, en esta parte de aquí, aquí se forma literalmente, si ustedes lo tensan un poquito, se forma un músculo unipeniforme, ¿no? Muy bien. Tenemos un músculo bipeniforme, el recto femoral. El recto femoral les dije que si realmente hacen ejercicio y tienen una muy buena condición física a nivel de las piernas, pues vamos a poder eh, controlar la forma del recto femoral, ¿no? Literalmente pues es en la parte posterior, cuando nosotros apretamos nuestra pierna, deberá de marcarse literalmente ese músculo, ¿no? Y podemos palparlo de cierta forma. El músculo multipeniforme que les comentaba del músculo deltoides que lo utilizamos para la vacunación, ¿no? Que lo tenemos 2 centímetros por debajo del hombro, de cualquiera de los dos lados, ¿no? En la parte externa, y entonces lo podemos utilizar para eso, ¿no? Pero vean la forma que tiene realmente. O sea, si abriéramos en este momento la piel y tensáramos el músculo deltoides, se vería de estas características, ¿no? Multipeniforme. Aquí tenemos un trapecio, dos trapecios, tres trapecios, cuatro trapecios, cinco trapecios, ¿no? En teoría. Estos cinco formas de trapezoide o trapecio van a estar unidas por diferentes situaciones de tendones y cartílagos. ¿Listo? Es muy bien, eso ténganlo en cuenta. Hay muchos tipos de músculo, ya vimos, y no solamente son estos músculos, ¿no? Sino habrá algunos otros que entren dentro de estas clasificaciones. Y como tenemos al músculo circular, ese músculo circular dijimos que es los músculos de nuestros párpados, el músculo orbicular, perdón, de los párpados, que nos va a permitir mover los ojos de un lado a otro. Lo vamos a retomar un poquito cuando veamos ahorita lo de la anatomía de los ojitos, pero para que más o menos tengan una idea de cómo es ese músculo. Y esto es lo que les mencionaba, tenemos un buen de músculos, muchísimos anteriores, posteriores, ¿no? Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de el músculo frontal, el orbicular del ojo, el cigomático mayor, eh, eh, que según la división de la imagen, así como ustedes lo ven de frente, de su lado izquierdo tenemos los músculos superficiales, de su lado derecho tenemos los músculos profundos. Como les decía, hay un músculo superficial y un músculo profundo, un músculo superficial y un músculo profundo, que van a estar unidos entre ellos y también por tendones, ¿no? Que también va a ser bien importante. Tenemos los actores, los vastos, tenemos el recto interno, tenemos el recto femoral, tenemos el aductor largo, los cuádriceps, tenemos muchos músculos, ¿no? En general. Entonces, imagínense, poder tener un buen desarrollo muscular sería como muy, muy ideal para que nuestro sistema óseo también se mantenga en una sola posición y en la posición correcta, ¿no? No se dañe, también eso sería bien importante. Entonces, en general los músculos van a ser bien importantes para darle una tonicidad, un sostén y un soporte importantísimo al resto de nuestro cuerpo. Es una pequeña frase que, la verdad, en la clase pasada ya no pudimos verla, ¿no? En general, pero pues conviértanse en la persona que atraiga los resultados que buscas, ¿no? Si tú quieres tener buenos resultados, convierte en una persona que busque buenos resultados. No van a llegar nada más porque si siempre hay que esforzarnos un poquitito más de lo que usualmente hacemos, ¿no? Entonces, espero que esta parte haya quedado clara, mi choro de audio nada más aparte este retomar, ¿no? Con las imágenes para que ustedes las vieran y demás, creo que va a quedar un poquito más claro. Les voy a cortar esta presentación, les voy a poner otra, ¿no? Y vámonos directamente al sistema nervioso central. El sistema nervioso central
va a ser bien importante. Tiene em, ciertas cualidades, ¿no? Hablar del sistema nervioso central es meterte en un mundo inmenso de la neurología, anatomía, fisiología del sistema nervioso central. Es imposible poder hablarlo en un mes incluso, ¿no? Se ha tomado años y años y años de estudios y hay libros y libros y libros de estudios y estudian la parte frontal, la parte parietal, la parte occipital, etcétera, ¿no? Entonces, es bastante complicado. Vamos a tratar de hacer algo bien sencillo que quede bien claro para todos nosotros. Entonces, eh, vamos a comenzar. Pues vamos a ver un poquito, pues, las áreas de la corteza cerebral y la irrigación cerebral también, ¿no? Esto también es importante. ¿Por qué las áreas de la corteza cerebral? Porque de acuerdo a estas áreas tendremos ciertas cisuras, ciertas circunvoluciones, ¿ok? Y estas van a estar implícitas en los lóbulos, ¿ok? Entonces tenemos, en primera instancia nos vamos a ir rapidísimo a los lóbulos. Tenemos un lóbulo ventral, un lóbulo prefrontal, tenemos un lóbulo temporal, un lóbulo occipital y un lóbulo parietal en la imagen. En este caso tendríamos dos parietales, dos temporales, un frontal y un occipital, ¿ok? Pero bueno, en condiciones de la forma de la imagen, así estamos divididos. Las fisuras y las circunvoluciones van a tener una función importante. Cuando decimos que es un cerebro sano, cuando hablamos de un cerebro sano, estamos entendiendo, digamos, por default, estamos entendiendo que tiene muchas fisuras y muchas circunvoluciones. ¿Ok? Un cerebro sano siempre va a tener muchas fisuras y muchas circunvoluciones. Entre más, eh, vamos a llamarlo así, arruguitas tengamos, nuestro cerebro va a estar mejor nutrido, mejor crecido, ¿listo? Entonces eso también va a ser bien importante. Estas cisuras y estas circunvoluciones se ven afectadas, por ejemplo, en el Alzheimer, ¿no? Es una enfermedad, deterioro cognitivo precoz, que evoluciona de diferentes formas en diferentes pacientes, secundarias a la creación de eh, placas altamente eh, factibles para una colonización por parte de microorganismos fúngicos o por hongos, ¿no? Entonces, es bien importante el Alzheimer, hay que investigarlo, pero a fondo, ¿no? Y eso es lo que pasa, las circunvoluciones y las fisuras empiezan a desaparecer, por lo tanto el cerebro se hace una masa de características anatómicas diferentes y se ve dañado, ¿no? Entonces hay que tener también como esa parte de prevención. ¿Cómo podemos prevenir que nos pase algo así? Siempre manteniéndonos activos en algo, estudiando, jugando ajedrez o cualquier otro juego de mesa que represente realmente un reto, haciendo crucigramas, sopas de letras, siempre manteniéndonos ocupados, haciendo algo que nos guste, armar rompecabezas, jugar memorama, este, lotería, cosas que son bien sencillas y que podemos hacerlo con nuestros amigos, podemos hacerlo con nuestra familia, con nuestros sobrinos, hijos, etcétera. Si es que los tuviéramos, entonces podemos hacerlo en cualquier momento, ¿no? Leyendo, es otra forma, teniendo una rutina. Obviamente una rutina me refiero no que tu día sea rutinario, sino que tengas el lunes voy a hacer esto, 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 el martes esto y esto, ¿no? O sea, que tengas ya algo establecido como un horario, por así decirlo, ¿no? Entonces, todo eso te va a ayudar a que tu cerebro siga funcionando de la manera correcta. O sea, anatómicamente, de acuerdo a nuestras circunvoluciones, a nuestras cisuras y a nuestros lóbulos, vamos a tener una buena anatomía cerebral, ¿no? Ahora, todo esto se va a convertir en áreas funcionales. Ya vimos la anatomía, ¿no? Que es circunvoluciones y demás. Ahora vamos a ver la función de esas circunvoluciones, de esas cisuras, ¿no? Y que se van a encontrar en diferentes partes de los lóbulos. Y se van a dividir
en las famosas áreas de Brodmann, ¿no? Las áreas de Brodmann son áreas bien interesantes. Van por números, como ustedes pueden ver, y nos vamos rapidísimo circuladas. La primera, el área uno, 2 y 3 de Brodmann va a presentar el área somatosensorial o sensitiva primaria. Es decir, aquí van a llegar de primera instancia todo lo que nosotros sintamos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Vista, oído, gusto, tacto, y se me acaba de ir uno. Yo ya no estoy en mis cinco sentidos porque voy saliendo de guardia, ¿no? Pero, este, de verdad que se me fue. Bueno, los dije todos. Vista, oído, gusto, tacto, y me falta uno de verdad. Y olfato. Discúlpenme, ya estoy dando las últimas. Pero bueno, en general, esos cinco sentidos que nosotros tenemos y la reacción que haya inmediata a esos cinco sentidos va a llegar al área somatosensorial uno, 2 y 3 de Brodmann. ¿Ok? Después tenemos el área 4 y dice que el área 4 se refiere al área motor primario. ¿Ok? Es decir, todo aquel movimiento grueso, lo que les decía, aquel movimiento con el que aprendemos a agarrar las cosas, con el que aprendemos a comer las cosas, con el que aprendemos a oler las cosas, todo aquel movimiento que va a ser primario. Y después el área 5 y 7 van a formar el área sensitiva secundaria. Es decir, a mí me llega una sensación, ¿no? En la sensitiva primaria, que puede ser de cualquiera de mis cinco sentidos, y el área 5 y 7 me van a decir, fue un olfato, fue parte del gusto, fue parte del tacto. ¿Me explico? Es decir, acá llegará de primera instancia la señal de que algo pasó y en el 5 y 7 me van a decir, fue específicamente tal cosa. Muy bien. La motora lo mismo. En la área motora 4 va a llegar la primera parte del movimiento que vamos a tomar y el área 6, que es el área motora secundaria, le va a dar la finura o la fineza, ¿ok? A nuestros movimientos. Rotación, pronación, supinación, eh, este, eh, flexión, ¿no? Etcétera. Nos va a dar ya el movimiento en específico, ¿ok? Después, tenemos el área 8, dice movimientos oculares conjugados. Es decir, el área 8 me va a permitir mover mis ojos hacia donde yo quiera y como yo quiera hacerlo. ¿Listo? El área 8 de Brodmann me va a permitir hacer esto. Y si nosotros analizamos de nuevo la anatomía, en este caso de nuestro cerebrito, si lo regresamos y vemos esta imagen y luego vemos esta otra imagen, entendemos que esta parte orbital, esta parte es la frontal, la temporal, la parietal. ¿Listo? Y aquí tenemos a nuestro cerebelo. ¿Ok? Muy bien, entonces entendiendo esa anatomía cerebral, vamos a entender dónde están ciertas áreas y por qué si nosotros tenemos algún golpe o algún EBC, por ejemplo, en ciertas áreas de Brodmann, del polígono de Willis, que van a irradiar y que van a perfundir estas áreas, vamos a tener complicaciones en cada una de ellas, pero hay que saber en dónde fue para poder esperar la reacción de ese paciente. No todas van a ser igual, ¿no? Entonces, este, eh, bien importante, de nuevo, movimientos oculares conjugados, el área 8 de Brodmann. 9 y 10, resolución de problemas e intelecto. El 9 y 10, si yo tengo una situación que me está causando un conflicto, entonces mi área 9 y 10 van a trabajar para buscar una solución. Sí o sí, la que sea, pero van a trabajar. ¿Listo? El área 44 y 45 es el área de Broca. Y el área de Broca nos va a permitir desarrollar este lenguaje, ¿ok? El que sea, de cualquier idioma, pero que nos va a permitir comunicarnos. El área de Broca eso es lo que hace. ¿Listo? El, el área de Juan número 11 nos va a ayudar a la toma de decisiones. Entonces, acá 44 y 45 me van a dar la posibilidad de comunicarme. 9 y 10 para resolver mis problemas
y crecer intelectualmente. Y el 11 me va a decir, ok, existen todas estas posibilidades en mi resolución de problemas, voy a tomar la mejor decisión o las mejores decisiones. ¿Listo? Es la que me va a ayudar a tener ese plus en el pensamiento crítico. ¿Ok? Bien importante. Área 40 o 39 y 40 y junto con la 22 van a ser el área de Wernicke, que es el componente sensitivo del lenguaje. ¿Ok? Eh, ¿A qué se refiere esto? El área de Broca me va a poder permitir expresarme, es decir, yo decir lo que pienso, ¿ok? Pero el área de Wernicke me va a permitir decirlo de la manera correcta. Si yo solamente tuviera mi área de Broca, entonces yo hablaría todo el tiempo así, sin ninguna reacción, ni emoción, ni nada, ¿no? Pero como yo tengo funcional mi área de Wernicke, voy a poder interactuar y moverme y emocionarme y poderle decir a alguien algo que me está emocionando muchísimo. Y se lo voy a poder expresar no solamente con mi lenguaje verbal, sino también con mi lenguaje anatómico. ¿Me explico? Va más allá de solamente poder articular palabras, el área de Wernicke. Y tenemos el componente, perdón, el área número 17, tenemos la corteza visual primaria, lo que nos va a permitir poder ver. ¿Qué vemos? No sabemos, porque apenas es la corteza visual primaria, pero ya con eso tenemos en el entendido de que si yo veo algo, no sé qué es, pero lo estoy observando. ¿Ok? El área 17, eso es lo que me permite. Después tenemos también el, área 19 y 17. Dijimos que 17 es corteza primaria, entonces 18 y 19 van a darnos la corteza visual secundaria. Es decir, si yo volteo ahora aquí a mi balcón, entiendo que enfrente de mí hay un oyamel, por ejemplo, un tipo de árbol en específico, ¿no? Y que tiene hojas verdes y que está muy alto, que mide aproximadamente, yo creo que unos 7 metros, ¿no? Probablemente de altura, tal vez un poquito más, está muy grande, la verdad. Y justo atrás de ese árbol está periférico, ¿no? Y ahí pasan todos los carros, ¿sabes más? Ahorita ahí va un carro rojo, ¿no? Entonces estoy asociando lo que estoy viendo y lo estoy interpretando. Eso me permite mi corteza visual secundaria, ¿listo? No solamente ver la imagen por verla, sino saber qué es lo que estoy viendo. Después tenemos el área 41, que nos va a permitir escuchar, lo que sea escuchar. Bueno, oír más bien, ¿ok? Vamos a poder oír las cosas con el área auditiva primaria. Y el área 42 nos va a permitir asociar y relacionar lo que estamos oyendo o escuchando. Más bien, el área auditiva primaria es oír y el área auditiva secundaria es escuchar. ¿Ok? Todos oímos, todos tenemos cierto nivel de oído, pero no todos podemos escuchar. ¿Ok? Esto en sentido de las personas que no tienen alguna condición diferente, ¿no? Entonces, todos podemos oír las cosas que nos dicen. Ustedes pueden estarme oyendo en este momento, pero a lo mejor no me están escuchando. Y esa es una grave situación, ¿no? Porque entonces, cuando avancemos, no van a entender por qué ciertas cosas. O cuando avancen en sus patologías, no van a entender por qué, si tiene un traumatismo craneoencefálico severo en el área temporal, va a tener alguna deficiencia auditiva. ¿Me explico? Bien importante. El área número 37 nos va a dar el área de giro fusiforme, reconocimiento de caras y lugares. La memoria. ¿Listo? Bien importante. Todas son bien importantes. Por favor, ténganlas en cuenta. ¿Listo? Va a ser bien importante esto. Tenemos que, cuando ya vimos todas estas áreas de Brodmann, que son padrísimas, ¿no? Ahora vamos a entender de dónde viene toda esa irrigación, dónde viene la sangre oxigenada que llega al cerebro. Como el resto de la anatomía realmente de todos nuestros pacientes, tenemos muy,
arraigado que el corazón es el que se encarga de llevar la sangre al resto de nuestro cuerpo. Y es cierto, o sea, mentira no es, ¿no? El corazón nos permite llevar la sangre al resto de nuestro cuerpo. Y entonces vamos a poder comprender que a partir del corazón, específicamente del ventrículo izquierdo, nosotros vamos a poder irrigar a todo nuestro cuerpo, incluso hasta el corazón mismo, ¿no? Entonces viene el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, los senos de Valsalva, donde se encuentran los ostium coronarios de la coronaria derecha, de la coronaria izquierda, que se irrigan, y después sigue la aorta torácica ascendente, ¿no? Llega hasta como formar un bastoncito que se llama callado aórtico, y de allí salen tres troncos bien importantes, porque se van a encargar de irrigar toda la parte superior de nuestro cuerpo. El tronco brachiocefálico derecho, que es la primera división, es decir, sale un tronco o una ramificación común y que después, 2 o 3 centímetros después de su nacimiento, se va a bifurcar y va a formar la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha, ¿no? Y de la subclavia van a salir muchas más hasta que irrigue nuestro dedo chiquito de la mano, ¿no? Nuestro dedo meñique. Ujú. También por la carótida común derecha se va a dividir y va a formar la carótida común interna, perdón, la carótida interna y la carótida externa derechas, ¿no? Después, el segundo tronco en ese callado aórtico se va a conocer como carótida común izquierda. Se va a dividir carótida eh, externa y carótida interna izquierdas, ¿no? Y el tercer tronco es la subclavia, la arteria subclavia izquierda, ¿no? Que va a irrigar hasta el dedo meñique de nuestra mano izquierda. Entonces es bien importante. De allí sale toda la irrigación a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque van las carotidias van en nuestro cuello y en nuestro cuello suben a nuestra cabeza y obviamente a nuestro encéfalo, ¿ok? Pues aquí, como lo ven en la descripción, las ramas del callado aórtico, las ramas de la arteria carótida interna, las ramas de las arterias vertebrales, la arteria basilar, y a partir de la arteria basilar se crea el famoso polígono de Willis. El polígono de Willis consta de las arterias cerebrales en su unión, en su conjunto, que es la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior, ¿no? Muy bien. ¿Cómo? Ya vimos. Esto es lo que les platicaba hace unos instantes. Nosotros tenemos o estamos en el entendido, ¿no? De que podemos, déjenme ver un color que se ve más o menos así, ¿no? Aquí tenemos el callado aórtico, ¿listo? Lo están viendo aquí donde lo estoy circulando. El callado aórtico, salen las primeras tres ramas, ya les dije, esta de aquí, dijimos que es el tronco brachiocefálico derecho. Después la carótida común, izquierda, y la subclavia, ¿ok? O sea, a partir de aquí tenemos divisiones. Acá forma la subclavia, aquí la carótida común, derecha, la carótida común izquierda, y después se divide en externa, carótida interna, carótida externa, carótida interna. ¿Listo? Bien importante todo esto. A partir de allí van a seguir creciendo hasta que generen al axilar y demás, ¿no? Y ahí aquí ya empezamos a ver, y aquí se va a formar un polígono, digo, imagínense lo más bonito, ¿no? Un polígono que va a irrigar a nuestro cerebro, básicamente. ¿Cómo? De esta forma. Voy a borrar mis dibujos feos, ¿eh? Em, Miren, ahí tenemos otra perspectiva anatómica de dónde nacen las arterias, ¿no? Entonces, tenemos que nuestra carótida común interna, ¿no? Aquí la vamos a señalar, la arteria carótida externa es esta de acá, y la carótida interna es esta de acá, ¿no? Entonces, si lo volvemos a analizar, aquí está el callado aórtico, aquí sale la carótida común,
que va a cruzar desde la altura de nuestro tórax hasta subir ligeramente a nuestro cuello, ¿no? Y que después va a generar estas dos, ¿no? Y va a pasar por la arteria carótida interna, va a tener a la esternocleidomastoidea, a la rama descendente, la arteria occipital, al músculo, no, perdón, a la arteria temporal superficial, ¿no? Va a tener diferentes, digamos, divisiones que van a ser bien importantes, ¿ok? Y tenemos ahora sí un esquema más reducido para entenderlo mejor, ¿no? Tenemos a las arterias vertebrales, ¿no? Que si nos regresamos rapidísimo hasta acá, son las ramas que siguen de la carótida interna. Entonces, sube, sale el callado aórtico, la carótida común se divide en dos, seguimos subiendo por la arteria carótida interna y entonces tenemos una división que se llama arteria vertebral. Y esta arteria vertebral va a tener divisiones. De primera instancia, la cerebelosa inferior posterior, ¿no? Y va a seguir subiendo hasta que se vuelven a unir y forman en su conjunto a la basilar, ¿ok? La arteria basilar, ¿ok? Y esta arteria basilar va a tener de división a la cerebelosa inferior anterior y también a las pontinas, ¿no? Las arteriolas pontinas. Después se va a volver a dividir, primero en dos, y va a formar a la cerebelosa superior y después en dos un poquito más grandes y se van a llamar cerebral posterior, ¿ok? Entonces todo esto va subiendo, va subiendo, va subiendo y va agarrando como una forma en la que empieza a crear un polígono, ¿ok? Entonces termina de esta manera. De nuevo, un poquito más ampliado, pero entendiendo lo que acabamos de ver. Esta imagen ustedes la pueden ver rapidísimo aquí abajo, ¿no? ¿Ya la vieron? Muy bien. Aquí se las voy a señalar. Esta imagen anterior es todo esto, ¿no? Dijimos que viene de la arteria vertebral y se forma en la arteria basilar que tiene sus pontinas, su cerebelar superior, su cerebelar inferior anterior, ¿no? Y sus pontinas, ¿no? Aquí están, sin problema. Y después entonces también tenemos en este caso, tenemos en este caso a la arteria cerebral posterior, que era la última que veíamos en la imagen anterior, y que ya son las arterias que forman al polígono de Willis, que aquí lo podemos ver, ¿no? Una anatomía que le da es una forma de un polígono, ¿no? De una figura de muchos lados, eh, en la cual va a tener ciertas uniones. Los tres grandes troncos, vamos a llamarlo así, va a ser la arteria cerebral media, vamos a entrarla aquí, y aquí, las cerebrales medias, ¿ok? Tenemos a la cerebral, ¿no? Aquí está, sin problema. Y tenemos a la arteria eh, cerebral anterior, la está acá, y la tenemos acá, ¿ok? Esas son nuestras arterias. Y van a estar unidas, ¿sí? Por la cónica anterior, ¿ok? Bien importante, bien, bien importante. Si yo quiero, eh, si yo quiero poder entender esta parte, debo conocer que tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis arterias que van a estar unidas y que van a formar un polígono que va a irrigar por medio de todas sus subdivisiones a todo nuestro cerebro. Si yo tuviera una lesión, por ejemplo, de un EBC isquémico en la comunicante anterior, pues voy a tener una obstrucción literalmente aquí, ¿no? O sea, esto se va a obstruir. Aquí va a aparecer algo que lo va a obstruir y ya no va a funcionar. Por el contrario, si yo tuviera una parte eh, este, de un EBC hemorrágico y lo tengo en la arteria cerebral mediana, voy a tener de sangre, voy a perder sangre aquí, y entonces ya no va a funcionar de la manera correcta. Bien importante esto. ¿Listo?
Ahora entendiendo cuál es anterior, cuál es posterior, cuál es comunicante, cuál es media, anatómicamente entenderemos por dónde pasa cada uno. ¿Listo? Bien importante. Déjenme el borro de nuevo. Aquí vamos a tener la imagen que les decía, ¿no? Y pueden ver diferentes vistas nuestro cerebro, ¿no? Donde vamos a encontrar que el color rojo representa la arteria cerebral anterior, el color este, como beige va a representar a la arteria cerebral media y el color moradito azul vamos a representar a la arteria cerebral posterior, ¿no? ¿Qué parte de nuestro cerebro van a irrigar? Si lo vemos en la figura A, tenemos el frontal y parte del parietal, de los parietales, van a ser irrigados por la arteria cerebral anterior. El resto de los parietales y se me fue el otro nombre, los parietales y los temporales van a ser irrigados por la arteria cerebral media. ¿Mm? Y obviamente el occipital va a ser irrigado por la arteria cerebral posterior. Pero si lo vemos en un corte diferente, como lo puede ser eh, el B, ¿no? Que es literalmente como si partieran, le hicieran un corte sagital o coronal, como quieran llamarle al cerebro, entonces lo veríamos de esta forma, ¿no? Y la arteria cerebral anterior abarca mucho espacio en cuanto a grosor, ¿no? De la masa cerebral. La arteria cerebral posterior también, y la media está como que menos profunda, ¿no? Sino está más superficial. Entonces, bien importante entender esto. Si hay una lesión en cualquiera de estas arterias, algo, ¿no? De esta anatomía puede verse dañado. Bien importante para entender las reacciones de los pacientes. El sistema nervioso central, como tal, consta de un encéfalo, es decir, el cerebro, más una médula espinal. Ujú. El encéfalo es la masa cerebral que se encuentra en nuestra cabeza, ¿ok? Y que va a estar compuesta por el cerebro, por el cerebelo y por el bulbo raquídeo, ¿ok? Y la médula espinal es una derivación propiamente del bulbo raquídeo, que está conectada a los tres, al bulbo raquídeo, al cerebelo y al cerebro, y que va a viajar por y en medio y entre nuestra columna vertebral, ¿ok? Bien importante. Por favor, ténganlo en cuenta. Sistema nervioso central es cerebro, bulbo raquídeo, cerebelo y médula espinal. ¿Listo? Bien importante. Cuando yo hablo de las funciones que tienen diferentes hemisferios, ¿no? Ya vimos los lóbulos, ya vimos las áreas de Brodmann, ya vimos las funciones anatómicas perdón, las situaciones anatómicas y las situaciones funcionales o fisiológicas de cada una de esas áreas. Entonces tenemos ahora que dividir a nuestro cerebro en hemisferios, ¿no? En un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo nos va a permitir la habilidad numérica, el lenguaje escrito, el razonamiento, el lenguaje hablado, la habilidad científica y el control de la mano derecha. Si yo controlo literalmente mi parte derecha de mi cuerpo con mi lado izquierdo y controlo mi lado izquierdo con la parte derecha. ¿Ok? Bien importante. El hemisferio cerebral derecho es perspicacia, ¿no? Percepción tridimensional, ¿no? Es la que me va a permitir entender que este control tiene volumen, tiene diferente tamaño, tiene diferente área y mediciones y que yo puedo tocar y sujetar de diferentes maneras, ¿ok? Bien importante. El sentido artístico, la parte derecha es la que va a tener así como que esos dotes de artista que todos tenemos de alguna u otra forma. La imaginación, tenemos una imaginación importantísima y de repente estamos ahí
viviendo en un mundo de sueños y colores, entonces pues va a ser bien importante en nuestro hemisferio derecho. El sentido musical, nuestros gustos musicales, qué tanto disfrutemos de la música también va a depender del hemisferio derecho. Y obviamente lo que decía, el control de la parte izquierda de nuestro cuerpo, ¿no? Bien importante. Las partes del sistema nervioso central y sus funciones, rapidísimo, aquí ya dijimos que constamos de una corteza cerebral, de un cerebelo, de un tronco encefálico, ¿no? Y de una médula espinal, y dentro el cerebro, y allí vamos a encontrar al tálamo, al hipocampo, ¿no? Al sistema límbico, que van a ser bien importantes, y que todo eso es el sistema nervioso central. Entonces, en la corteza cerebral vamos a ver que tenemos que cubre la superficie cerebral, rige las funciones superiores de las que somos conscientes, percepción sensorial, es decir, nos va a dar la oportunidad de manejar estos cinco sentidos, movimiento voluntario, controlado, como el que estoy haciendo ahorita mientras les estoy hablando y mientras estoy alzando las cejas. Todo esto es controlado porque yo estoy decidiendo hacerlo. ¿Me explico? Bien importante, la corteza cerebral no lo permite. Lenguaje, emociones, ¿no? Que de repente estamos tristes, que de repente estamos muy felices, que de repente no sabemos ni qué onda y tenemos una ambivalencia importante. Todo eso está en la corteza cerebral, ¿no? Y obviamente nuestros pensamientos, todo lo que estemos pensando en estos momentos está dentro de la corteza cerebral. Tenemos al cerebro, que es el centro de coordinación, ¿no? Integra la información que recibe de los cinco sentidos y la cerebral, ¿no? Si yo tengo que en, anatómicamente hablando, está muy cerca de algunas áreas de Brodmann que nos van a ayudar a la memoria, si ustedes recuerdan, ¿no? El cerebelo. Entonces, por allí tenemos esta situación bien importante. Vamos a tener ahí como nuestro centro de memoria en el que vamos a buscar como si fuera un archivo enorme el documento del 20 de julio de 1996 a las 12 del día, etcétera, etcétera, ¿no? Bien importante esa parte del cerebro. Hace que el movimiento sea fluido y coordinado. Es decir, si yo hago esto y aplaudo y todo tiempo estoy en la misma posición, aunque siga moviendo mis manos de izquierda a derecha, yo siempre estoy haciendo el mismo movimiento. ¿Listo? Yo puedo hacer movimientos hacia donde yo quiero porque están coordinados. Yo los estoy haciendo al mismo tiempo, que se muevan mis manos al mismo tiempo, mientras yo les estoy hablando y estoy alzando mis cejas. Eso es un movimiento coordinado y fluido porque yo lo sigo haciendo mientras estoy haciendo otras cosas. ¿Ok? Bien importante. Eh, el tronco encefálico nos va a permitir controlar las funciones vitales, el latido cardíaco, la respiración, el ritmo sueño-vigilia, núcleos nerviosos de los sentidos, los movimientos de la cabeza y el cuello. Cuando hay una lesión del tronco encefálico o del famoso bulbo raquídeo, ¿ok? Prácticamente estamos en muerte cerebral. Y una muerte cerebral se rige o se tipifica como muerte, ¿no? Ya dependerá cada uno de las situaciones de la familia si decide que en ese momento se desconecta el paciente, si pretende esperar un tiempo más, ¿no? Pero una lesión del tronco encefálico o bulbo raquídeo prácticamente nos está diciendo que el paciente tiene muerte. A lo mejor sigue latiendo su corazón, ya no de la mejor manera. A lo mejor sigue respirando, ya no de la mejor manera, y probablemente el paciente esté con ventilación mecánica invasiva, ya sea un tubo orotraqueal o tenga una traqueostomía, ¿no? Entonces ya no cumple con sus funciones vitales meramente. Tenerlo mucho en cuenta. Médula espinal. Comunica el cerebro y los nervios periféricos. Esa es la función de la médula espinal, ¿no? Conduce las sensaciones al cerebro, lleva los impulsos del movimiento voluntario e involuntario, parasimpático y simpático, ¿no? Que literalmente es de lo que se encarga el sistema nervioso periférico, de tener en nuestro sistema nervioso autónomo y nuestro sistema nervioso somático, ¿no? Y el autónomo se va a dividir en simpático y parasimpático, y el somático únicamente va a actuar en condiciones controladas. El autónomo no, él lo va a hacer solito. ¿Cómo lo va a hacer solito? Si yo empiezo a alterarme y emocionarme, así mis latidos cardíacos van a aumentar y entonces va a estar activo mi corazón mucho más rápido. Pero si entonces yo ahora me recargo, cambio mi respiración, estoy más tranquilo, mi sistema nervioso parasimpático le va a decir a mi corazoncito, oye, tranquilo, hermano, tranquilo, no necesito que estés latiendo
a 95, 100 latidos por minuto. Necesito que estés tranquilo. Con 60, 70 latidos por minuto estamos súper bien, ¿no? O sea, no es que le diga exactamente eso, pero eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, parasimpático y simpático siempre se van a controlar entre ellos, pero vienen del sistema nervioso autónomo y este del sistema nervioso periférico, pero que sí se conecta por medio de la médula espinal al sistema nervioso central, ¿ok? Bien importante. Hipocampo y sistema límbico, ¿no? Aquí lo podemos ver como de rosa. Sede principal de la memoria y el aprendizaje y forma parte del sistema límbico, el principal rector de las emociones, ¿ok? Bien importante, ¿ok? El sistema, el hipocampo nos va a permitir almacenar información y almacenarla para aprender algo nuevo, ¿ok? Y el sistema límbico siempre va a estar cuando estallemos en ira, cuando estallemos en felicidad, cuando no podamos aguantar las ganas de llorar, el sistema límbico siempre va a estar ahí, porque es el que va a liberar ciertas sustancias que nos permitan a nosotros estar en esa situación. Puede ser adrenalina, puede ser somatostatina, perdón, puede ser adrenalina, puede ser dopamina, puede ser a lo mejor pudiera ser oxitocina, ¿no? Serotonina, por ejemplo, ¿no? Y a formar el amor o la felicidad, ¿no? O puede ser que inhiba la liberación de estas y entonces estemos en una depresión constante, ¿no? Bien importante el sistema límbico. Tálamo y núcleos grises. Aquí es la estación intermedia entre la corteza y el tronco cerebral y prácticamente nos da el control del movimiento y el tono del mismo, ¿no? Si no solamente es me puedo mover porque me puedo mover, sino me puedo mover como yo quiero, en el momento que yo quiero, y mis músculos y mis articulaciones y mis huesos de mi aparato de sostén y soporte van a poder reaccionar a lo que yo le estoy pidiendo que haga, ¿ok? Bien importante. Y el hipotálamo, pues todos sabemos que es nuestro control de la supervivencia, de la ingesta, de la temperatura, de la defensa y también va a ser nuestro control de la sexualidad, ¿no? Ahí en el hipotálamo se va a encontrar toda esta parte de la sexualidad que uno experimenta cuando está muy emocionado y con un sistema límbico latente de serotonina, oxitocina y dopamina, ¿no? Y que el hipotálamo las va a utilizar para seguir creando y liberando diferentes sustancias, ¿no? Que del hipotálamo se van a ir a la hipófisis y la hipófisis se van a ir al sistema endocrino a donde tengan que ir. Puede ser a las gónadas, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la sensibilidad de la piel, etcétera. ¿Ok? Entonces, el hipotálamo siempre va a ser bien importante. Ya dijimos, lóbulos cerebrales, para hacer resumen. Frontal, movimientos voluntarios, emociones, razonamiento, personalidad y pensamiento. De eso se va a encargar nuestro lóbulo frontal aquí a la altura de nuestra frente. ¿Listo? El temporal, que van a ser estos de aquí, al ladito, donde tenemos aquí la 100, ¿no? Y hasta donde están nuestras orejitas más o menos. Memoria, equilibrio, estímulos auditivos y estado de ánimo. De eso se van a encargar estos dos lados. ¿Ok? En los lóbulos parietales, estímulos táctiles, gustativos, olfatorios y auditivos. Entonces, 4 de nuestros 5 sentidos se encuentran en los lóbulos parietales, ¿no? Y también vamos a tener sensación de dolor, presión y temperatura. Presión me refiero a estrés, ¿ok? Dolor, presión y temperatura en el parietal. Ahí vamos a estar. Entonces, la parte del hipotálamo que controla la temperatura corporal va a estar a nivel parietal, ¿ok? Y por último, el occipital, la principal función de este pues, es el control de la visión. Un mal golpe a nivel del occipital y probablemente perdamos la visión, ¿no? Bien común y siempre ha estado como bien claro en muchos lugares, ¿no? El sistema nervioso central tiene diferentes capas para llegar a él, básicamente, ¿no? Y estas capas cubren a nuestro cerebro. La dura madre, ¿no? La aracnoides y la pía madre. La primera, que es la dura madre, literalmente es como si fuera hueso, ¿no? Literalmente es una capa muy firme, justo por debajo de nuestro cráneo. Es una capa que sigue siendo muy dura, que sigue siendo muy firme y que va a estar allí presente para cubrir a nuestra masa encefálica.
Después tenemos al aracnoides, que va a estar muy capilarizada, va a tener muchos vasitos sanguíneos, y por allí ustedes van a poder escuchar, o ya escucharon, una hemorragia subaracnoidea, es decir, por debajo del aracnoides, es decir, entre el aracnoides y la pía madre. Por ahí un vasito sanguíneo se reventó, se rompió por un aumento de la presión, y entonces se empieza a acumular toda esta parte de sangre. Esto aumenta la presión intracraneal y por lo tanto disminuye la función de nuestro cerebro. ¿Ok? Bien importante. Y por último, la pía madre, ¿no? La pía madre es una capa súper delgadita que solamente le va a dar una protección mínima a nuestra capa encefálica, a nuestra masa encefálica, perdón, y que cuando se mueva por alguna circunstancia, no roce de lleno con las otras dos que son un poco más firmes, más duras, ¿no? Y no se vaya a lesionar. Esa es la función de la pía madre, básicamente. Eh, en cuanto al cerebelo, pues tenemos ahí nuestro centro nervioso, controla la función motora, situado en la parte inferior y posterior de la cavidad craneal, justito por debajo de nuestro lóbulo occipital, ¿ok? El cerebelo contribuye a que los movimientos sean uniformes y coordinados, ¿no? Siempre que tengamos una buena función del cerebelo, tendremos una coordinación importante. En cuanto a la médula espinal, pues está cubierta de tejido conectivo, ¿no? Aquí la pueden ver, todo esto es nuestra médula espinal, que si la ven tiene liberaciones, uno de cada lado, ¿no? Que reflejan que va a rodear literalmente a las vértebras. Bueno, o sea, va a estar ahí entre las vértebras y van a salir entre cada vértebra uno de estos em, conectores, ¿no? Que van a ser conocidos como plexos nerviosos, ¿no? Bien importante. Tejido conectivo meningio también va a tener, ¿no? En este caso, líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que va a funcionar como un amortiguador de esta médula espinal, que le va a permitir no estar rozando tampoco todo momento em, con los huesitos de nuestras vértebras, ¿no? Bien importante. Entonces, como ustedes pueden verlo, así se divide, ¿no? Tenemos un surco posterior, surco interno posterior, tenemos un cordón posterior, un surco medio posterior, una raíz dorsal, un nervio espinal, ¿no? Y tenemos algo que se llama como la cara de caballo, ¿no? Todo esto lo vamos a entender como que los primeros dos, vamos a contarlos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Las primeras ocho derivaciones en cuanto a, digamos que del surco posterior hasta la raíz dorsal, ¿no? Tenemos a los nervios espinales cervicales, sí, los en medio de nuestras cervicales, desde C1 hasta C7. Ahí se van a encontrar estos surcos, cordones y raíces de la médula espinal, ¿no? Después tenemos a los nervios espinales dorsales, que en este caso pues tienen que ser aproximadamente 12, ¿no? Tenemos a los nervios espinales lumbares, que van a ser aproximadamente 5, ¿no? Y tenemos a los nervios espinales sacros, nervios espinales coxígeos. Bien importante, ya vieron, toda la columna vertebral va a estar inervada por la médula espinal, ¿ok? Por eso a veces cuando nos golpeamos de alguna forma en coxis o en sacro, tenemos allí alguna complicación, ¿no? Bien importante que entendamos esta parte también. Cuando es una cirugía de columna vertebral, no, bueno, importantísimo, ¿no? Entendiendo que está muy cerca la médula espinal y que una lesión en la médula espinal puede ocasionar una lesión de por vida, ¿no? El paciente puede dejar de caminar, es más, puede dejar de moverse, solamente va a poder mover los ojos, ¿no? Quedar cuadrapléjico, cuadripléjico, ¿no? Bien importante, una cirugía de este tipo siempre va a ser muy riesgosa. ¿Qué son los nervios craneales? Ah, bueno, pues son 12 pares de nervios que están originados en el encéfalo, es decir, en nuestro cerebro, y que se relacionan con la cabeza, cuello y tronco, ¿no? Emergen a ambos lados de la línea media, están formados por células sensitivas, motoras o mixtas, y destinados a inervar importantes estructuras en la cabeza. Es decir, algunos solamente van a ser de sensación, vista, olfato, gusto, tacto, oído, ¿no?
pero algunos otros sí van a ser de movimiento. De uno me va a permitir poder mover mi cachete izquierdo y no el derecho, ¿no? O al revés, o hacer este movimiento mientras estoy hablando, o abrir la boca. ¿Me explico? Y uno más me va a poder permitir mover mi nariz, ujú, inflar mis cachetes. ¿Me explico? Cada uno de esos nervios, de los 12 pares craneales, me va a permitir hacer esto, subir una ceja, subir la otra. ¿Por qué? Porque me va a permitir hacer la función motora, ¿no? Pero también me va a poder permitir abrir solo un ojo, abrir el otro, abrir los dos, ponerlos en blanco, hacer diferentes funciones, ver hacia un lado, estar pendiente del otro, ¿no? Todo eso es lo que nos va a permitir nuestros 12 pares craneales, que hay ciertas maneras de estarlos valorando, si ustedes lo recordarán. ¿Por qué los menciono? Nada más para recordarlos, ¿no? El nervio olfatorio, el nervio óptico, tenemos el 3 que es el nervio oculomotor, el 4 que es el nervio troclear, y el 6 que tenemos que es el abductor o oculomotor externo. Tenemos también al nervio craneal número 5 que conocemos como el trigémino, ¿no? Que literalmente tiene tres divisiones, y que uno va hacia los ojos, otro va hacia la cara y el otro más se queda a nivel de la lengua o de la boca, ¿no? Tenemos al 7 que es el nervio facial, que nos va a permitir hacer diferentes situaciones motoras y sensitivas. Tenemos al 8 que es el acústico o vestíbulo coclear, ¿ok? Tenemos al nervio 9 que es el nervio glosofaríngeo. Ujú. Tenemos al nervio 10 que es el famoso nervio vago, que va a controlar no solamente algunas funciones a nivel de cabeza, cuello, y tronco, sino también se va a dirigir a ciertos órganos en específico. El nervio 11 vamos a tener al accesorio espinal y el 12 al hipogloso, ¿no? Y cada uno tendrá una manifestación diferente en nuestro cuerpo, ¿no? Nada más hay que recordarlos para que los tengamos en cuenta. Una lesión a nivel cerebral por un traumatismo craneoencefálico o un EBC puede llegar a dañar uno de nuestros pares craneales. ¿Ok? Muy bien, pues muchas gracias por escucharme en esta presentación de sistema nervioso central. Bien importante que lo podamos entender, ¿vale? Les voy a compartir ahora la siguiente presentación. La siguiente presentación vamos a hablar rapidísimo de la anatomía ojo, de los ojitos, ¿ok? Los ojos también van a ser bien importantes para que nosotros podamos eh, eh, ver algo más. Actualmente existe cirugía ocular, ¿no? Y esta cirugía ocular, pues bueno, va a tener muchos beneficios en ciertas personas, en nosotros no tanto, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí que estar viendo? Bueno, nuestro ojo cuenta con una órbita, ¿ok? Una órbita ocular, ¿listo? Que son cavidades óseas, simétricas y profundas en forma de pirámide. O sea, nosotros si nos quitáramos literalmente esta parte de aquí o pudiéramos observar un cráneo humano de cerca, veríamos que no es un hoyo nada más, sino tiene una forma triangular, picuda, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tiene una forma de pirámide. Y tiene la función de proteger a nuestro ojo, porque aquí nuestro ojo está incrustado. Y si nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos eh, eh, digamos, nuestro nervio, perdón, nuestro hueso frontal, ¿no? Y tenemos aquí lo que conocemos como un pómulo, ¿no? Que igual es un huesito bien importante que va a formar junto con la frontal y algunos otros la órbita ocular, ¿no? Bien importante porque van a proteger a nuestro ojito. Si no, no tendríamos este tipo de huesos o estarían muy pequeños y entonces nuestros ojos estarían, diríamos, muy saltones, ¿no? Estarían muy afuera. Entonces, también esta parte anatómica es importante. Está formado por 7 huesos, ¿no? Aquí los vamos a mencionar. Dijimos el frontal, el cigomático, el maxilar, que es esta parte de acá abajo, ¿no? El esfenoides, por dentro, el platino, el etmoides, por dentro cerca de la nariz,
y el lagrimal, que es este de aquí, ¿ok? Entonces, esos 7 huesos en su unión van a formar un círculo con una anatomía 3D de manera piramidal, ¿no? Y van a formar una órbita ocular. Las estructuras que tenemos aquí, pues literalmente es la fisura orbitaria superior, el canal óptico, la fisura orbitaria inferior. ¿Ok? Entonces nos podemos ir tantito a la imagen, creo que con ustedes se ve un poquito mejor. Es que en mi computadora se ve como muy clarito, pero estoy acá en el audio con mi celular y en mi celular creo que se ve bastante bien la imagen, entonces podemos entender que aquí tenemos este, a nuestro esfenoides, ¿no? Aquí tenemos al esfenoides, aquí tenemos al etmoides, eh, eh, bueno, la forámina etmoidal, ¿no? Y tenemos como tal el hueso etmoides aquí. Tenemos el canal óptico de las estructuras, canal óptico, tenemos al hueso frontal, tenemos al esfenoides de este lado, ¿no? Tenemos a la fisura orbital superior, ¿no? Tenemos al hueso cigomático, tenemos a la fisura orbital inferior, tenemos al maxilar, tenemos al hueso platino, ¿no? Y tenemos al lágrima. Entonces, bien importante, la unión de todos estos huesitos van a formar la órbita ocular. ¿Listo? Ahora, el globo ocular mide unos 25 milímetros de diámetro. Se mantiene en su posición gracias a los músculos oculares, ¿no? Y aquí nosotros vamos a poder entender, ¿no?, que los músculos, hay músculos extrínsecos y músculos intrínsecos, perdón, ¿no? Entonces aquí tenemos al oblicuo mayor, al elevador del párpado, al recto superior, al recto interno, al recto externo y al recto inferior. Todos son músculos que van a formar em, em, un músculo oblicuo menor, ¿no? A final de cuentas van a estar rodeados por ese músculo oblicuo menor y que cuando el ojo tenga la posibilidad por medio de los párpados de cerrar, van a tener a un músculo orbicular, que es el músculo que les puse en la imagen anterior en la presentación de los músculos, ¿no? Ese músculo redondo. Entonces es bien importante. Estos músculos de unos 25 milímetros de diámetro van a poder darnos la posibilidad de mover nuestro ojo hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda o en diagonal en diferente forma. ¿Listo? Poder poner, como les decía, los ojos en blanco, ¿no? Los músculos de aquí es lo que nos van a permitir en cuanto a la movilidad de nuestro ojo. ¿Ok? Bien importantes también. El globo ocular tiene diferentes pares, ¿no? Y dentro de estas está formado por 3 capas. La capa externa, que incluye la esclerótica, que es espesa, resistente y de color blanco, lo que podemos ver acá así en mi ojo, todo lo que se ve como blanco en mi ojo, esa es la esclerótica. Y en la parte anterior, la córnea transparente, esa a menos que tengamos un dispositivo pues avanzado la podemos observar, si no, no la vamos a poder observar, ¿no? Sin embargo, en las cirugías oculares sí las podemos observar sin ningún problema por los tipos de aditamentos que se manejan allí en esos quirófanos, podemos observar realmente la córnea incluso, ¿no? Bien importante, bien padre. Tenemos a capa media que incluye al coroides, ¿ok? Que contiene abundantes vasos sanguíneos y el tejido conjuntivo del cuerpo ciliar y el iris. ¿Ok? Y tenemos a la capa interna que se llama retina, en la que se encuentran las células sensibles a la luz, los bastones y los conos, ¿no? Esas 2 células que van a permitir que entre la luz y darle forma y darle color, ¿no? O sea, no solamente va a entrar una luz así brillante, sino le va a dar diferentes tonalidades por medio de los bastones y los conos. El hecho de ver en blanco y negro ciertas cosas, el hecho de ver a color ciertas cosas y el hecho de poder observar diferentes colores en diferentes situaciones, ¿ok? Bastones y conos van a ser las células importantes. Estas van a estar recubiertas por una lámina externa de células epiteliales cúbicas que contienen melanina y le van a dar el color a nuestra iris. ¿Ok? Bien importante. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esta imagen de el ojito, ¿no? Donde entendemos la esclerótica, pues todo esto que rodea de color blanco, ¿no?
tenemos aquí al tejido coroides, tenemos a la retina, que está interna, tenemos una mácula, un nervio óptico, que es el que nos va a permitir entender las situaciones, ¿no? O sea, por mucho de que uno reciba la luz y pueda ver los colores y toda esa parte, le dijimos que hay áreas de Brodmann, de una visión primaria y una de una visión secundaria, en donde en la primaria solamente vamos a captar la imagen, o sea, es decir, la vamos a visualizar, y después en la secundaria vamos a interpretar lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos a la conjuntiva, tenemos a iris, tenemos obviamente a nuestra pupila, que es literalmente el espacio por donde va a viajar esa luz, que si ustedes recuerdan, entra al revés, o sea, es como si estuviéramos viendo boca abajo, ¿no? Perdón, cabeza abajo, ¿no? Y entonces primero entra así la luz, después nuestro sistema nervioso central la procesa y demás, y terminamos viendo como realmente estamos viendo, ¿no? Pero el proceso de la visión primero es como si lo captáramos al revés y luego ya lo podemos ver adecuadamente. Y es bien padre, la verdad es que estudiar esta parte de la oftalmología es bien interesante, ¿no? Lamentablemente en enfermería no tenemos como tal una rama de eso, pero estaría súper padre poder entender un enfermero oftalmólogo, o que se especialice como en esta parte de los ojitos y que vea que realmente hay como muchas cosas que hacer, ¿no? Bien importante. También tenemos a cristalino, a la córnea, ¿no? Y al humor acuoso que va a estar rodeando, obviamente, a nuestra esclerótica y conjuntiva, ¿no? Y que va a permitir que se mantengan hidratadas en todo momento. Bien importante toda la anatomía de nuestros ojitos. Tenemos el nervio óptico, que ya lo habíamos mencionado en la imagen anterior y que pueden ver aquí, en este caso de color amarillo, en esta imagen, tenemos aquí, en el cual, pues bueno, es un nervio craneal sensitivo que va a estar encargado de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro, ¿ok? La zona que rodea el nervio es la papila óptica, un área que no contiene células sensoriales y constituye al punto ciego. Entonces, cuando tenemos ahí algunas complicaciones, es que el área, eh, este, de la papila óptica va a estar presionando mucho al nervio óptico y por lo tanto no va a dejar que visualicemos de la manera correcta. Por eso es que algunas personas tenemos algunos problemas con nuestra visión y algunos entran en cuestiones más detalladas, ¿no? Eh, ¿Qué más? Los músculos extraoculares ya los habíamos mencionado, pero bueno, los repetimos. El recto medial, que nos va a permitir la aducción de nuestros ojos, es decir, ponerlos en blanco, ¿no? Lo más que se pueda. Tenemos al recto inferior, que va a permitir la depresión, es decir, hacia abajo los ojos, ¿no? Con nuestros párpados. Y su función secundaria es la aducción y la extorsión, ¿ok? El recto lateral nos va a permitir también a la abducción, ¿ok? El recto superior a la elevación, es decir, ahora hacia arriba, y también a poder abducir nuestros ojos, y la intorsión, ¿ok? Es decir, no solamente llevarlos hasta un nivel, sino permitir que a veces puedan desaparecer por completo, ¿no? Eh, el oblicuo superior a la intorsión y como función secundaria a la abducción y la depresión, y el oblicuo interno a la extorsión como función secundaria a la abducción y a la elevación. Pues todos van de la mano. Alguno tiene su función principal es poderlo mover y el otro le ayuda un poquito más, ¿no? Pero hay algunos que van a ser bien interesantes, estos músculos, porque nos van a permitir hacer diferentes movimientos con nuestros ojos y para hacer ahí como torbellinos, ¿no? Muy bien. Esta parte es la que quería que conocieran de los ojitos, bien importante porque, como les decía, aparte de que está muy relacionado, porque es uno de nuestros pares craneales, el nervio óptico y demás, vamos a poder entender cómo funciona un ojito, ¿no? Y cuando tengan a lo mejor una cirugía ocular, van a entender por qué la retina, por qué el iris, por qué tienen que hacer un corte en tal lado, por qué tienen que darle un punto de sutura en otro lado, ¿no? Bien importante. ¿Qué más? De hoy, pues creo que nada más nos falta una presentación. Eh, Esta presentación es de la anatomía de la faringe, ¿ok? Eh, la anatomía de la faringe va a ser también algo bien, ¿cómo decirlo? Bien.
un bien específico. Como introducción, pues vamos a tener que la faringe va a formar parte de diferentes estructuras anatómicas que vamos a conocer como la nasofaringe, que va a estar conectada con nuestra estructura nasal, la orofaringe, que va a estar conectada con la estructura oral o bucal, y la laringofaringe, que va a estar literalmente conectada con la laringe, ¿no? Y que todo esto influye en parte de nuestras vías respiratorias, ¿ok? Bien importante. Como ustedes pueden notar en estas figuritas, en estas imágenes, la verdad están bien padres, eh, aquí podemos ver la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, perdón, ¿ok? Aquí comienza nuestra tráquea y acá atrás ya va el esófago. ¿Ok? Aquí también lo podemos ver en otro corte totalmente diferente, donde tenemos a la nasofaringe, a la orofaringe y a la laringofaringe, perdón. ¿Ok? Y también aquí tenemos en una estructura un poquito diferente, también las mismas estructuras anatómicas. ¿Ok? Entonces, esta parte de nuestro cuerpo nos va a permitir hacer diferentes funciones, dentro de ellas la humidificación también del aire inspirado, ¿no? Bien importante. Allí es donde se realiza la traqueostomía, ¿ok? En la laringofaringe, casi llegando a la tráquea como tal, ¿ok? Un poquitito arriba, ¿ok? A veces el nivel de la tráquea, no específico, pero forma parte de la laringofaringe, ¿ok? Y entonces nos va a permitir poder, pues, mantener ciertas funciones. Dentro de ellas, pues, la deglución, ¿no? Nos permite poder hacer los movimientos de la deglución junto con la lengua, ¿no? La respiración, lo que ya les decía, la humidificación del aire y la audición, porque también está conectada con los oídos y es la que genera ese eco importante para que yo escuche mi voz de cierta forma, ¿ok? Entonces es bien importante también. ¿Qué más? Bueno, aquí en la imagen pueden verlo por los colorcitos, ¿no? Azul es vía aérea, amarillo, este, em, amarillo es glución, es, perdón, rojito es deglución, amarillo es audición, ¿no? Y bien el amarillo se mezcla con lo que decía, con cerca de las cuerdas vocales, que nos van a permitir poder generar ese tipo de eco para que nosotros podamos escucharnos y generar un sonido para que los demás puedan escucharnos. Además de que las estructuras anatómicas están conectadas. Por eso es bien importante cuando hay una faringitis o una faringoamigdalitis, también el paciente tenga molestias a nivel de los oídos, con inflamación, y esto puede ocasionar una otitis. Y es por eso que los médicos, cuando vas a una consulta general porque tienes una faringoamigdalitis, también te revisan con un otoscopio, ¿no? Para ver cómo está tu oído, si está muy inflamado, o si tiene exceso en la producción de cerumen, o el cerumen viene acompañado de alguna sustancia como pus, ¿no? Porque todo está conectado. Es decir, un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso puede evoluciona no solamente en vía aérea o digestiva, sino también en las vías de la audición. ¿Ok? Muy bien. La división de la faringe, ya dijimos, va a ser en tres, ¿no? Lo acabamos de mencionar y de acuerdo a los colorcitos, como ustedes lo pueden ver, el rosita es la nasofaringe, el naranja aquí es la orofaringe y el azul es la laringofaringe, ¿ok? Bien importante, nos mencionan la bibliografía que todas tienen una forma de cubo, o una forma cúbica, ¿no? Es decir, que tienen literalmente seis lados, ¿no? 6 paredes en específico. Y que, pues bueno, estas nos van a permitir ingresar, ¿no? Pues como pueden ver aquí en las imágenes, aquí está la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, y en esta anatomía hecha cúbica, como les mencionaba, pues, obviamente las cavidades nasales, la nasofaringe, ¿ok? Las cavidades orales, la orofaringe, y aquí vamos la tráquea y la laringe, y acá atrás tenemos a la laringofaringe, ¿ok? Y después cuando aparece la epiglotis y se para en las cuerdas vocales de, del tracto digestivo,
Allí entonces comienza el esófago y termina la faringe, ¿ok? Bien importante también entender eso. ¿Qué más? Bueno, la nasofaringe y la orofaringe tienen forma de cubo, tienen una pared anterior, posterior, laterales y una pared superior y una pared inferior, ¿ok? Una lateral derecha y una lateral izquierda. Entonces tiene, dijimos, en este caso son 6 paredes. Una lateral izquierda, una lateral derecha, vamos. Pared anterior 3, pared posterior 4, pared superior 5 y pared inferior 6, ¿no? Tiene una forma cúbica, al final de cuentas lo que les mencionaba. Son algunas de las consideraciones que debemos conocer en cuanto a anatomía. ¿Qué puede pasar ahí si se inflama? ¿No? Si hay que retirar las amígdalas porque ya están obstruyendo la orofaringe, por ejemplo, ¿no? La laringofaringe también tiene discúlpeme, la orofaringe también tiene una forma y también tiene las mismas paredes, anterior, posterior, dos laterales, una derecha, una izquierda, una superior y una inferior. Y aquí lo más importante es que aquí comienza esa apertura que forma una cavidad que le va a dar un eco específico a nuestra voz, ¿ok? Pues también si hay un daño a nivel de esta estructura anatómica, vamos a tener complicaciones, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado también con el manejo de la laringofaringe, porque a veces cuando nosotros tenemos un paciente intubado, no lo manejamos de la manera correcta, ¿no? El globo lo inflamos demasiado. Entonces, cuando yo inflo demasiado mi globo, vamos a ocasionar que haya una necrosis de las paredes, por primero una inflamación, un edema, que ese edema disminuye la perfusión de los tejidos y por lo tanto se genera hasta una necrosis este, en la laringofaringe, ¿no? Incluso hasta traqueal. En el caso de un tubo endotraqueal u orotraqueal más bien, ¿ok? Bien importante. Entonces, tenerlo en cuenta. Si yo no inflo bien el globo, entonces lo que puede ocasionar es que haya un reflujo, ¿no? Gastroesofágico y que ese reflujo o ese contenido se vaya directamente a vías respiratorias porque el globo no me está obstruyendo, ¿no? O no me está separando esta parte. ¿Qué vasos y nervios? Pues bueno, dijimos que anatómicamente repasamos hace unos instantes algunos. En el sistema nervioso central, por ejemplo, esta parte de las carótidas, ¿no? La carótida común, izquierda-derecha y después interna y externa, ¿no? Igual que las venas yugulares, ¿no? La yugular común derecha-izquierda y después también se dividen en interna y externa. Tenemos ah, em, a las vertebrales, ¿no? Tenemos a las vertebrales y creo que ya nada más, ¿no? Porque ya cerca de como tal en la anatomía propiamente de la tráquea tenemos ya la estructura de la aorta, ¿no? Y ya de ahí salen, obviamente, la arteria traqueal, etcétera, ¿ok? Bien importante. Ahora, en cuestiones de los nervios, aquí está bien, también muy bien marcado, ¿no? Aquí en esta imagen ya dijimos que tenemos C1, incluso aquí nos dice, no, C1, entonces un cervical 1, cervical 2, cervical 3, ¿no? De estos salen diferentes plexos que van a estar inervados con conjunto hipogloso, con el nervio hipogloso. También vamos a tener con el nervio 11, 10 y 9. El nervio 9 es el glosofaringio, el 10 dijimos que es el famoso nervio vago, ¿no? Y el nervio 11 es el espinal accesorio. Esos nervios van a pasar por la anatomía de la faringe, naso, oro y laringofaringe, ¿ok? Bien importante. Entonces, todos estos nervios van a pasar por aquí y por eso es importante también que no debemos lesionar de una manera inmensa a la laringe, la faringe más bien, ¿ok? Porque pasan muchos nervios importantes, muchos nervios que pueden controlar ciertos estímulos, sobre todo, por ejemplo, el nervio vago, ¿no? El nervio vago que, como les mencioné, va hacia el estómago, va hacia la tráquea, va hacia el corazón, ¿no? O sea, tiene muchas ramificaciones, ¿no? Y que al ser sobreestimulado puede ocasionar alguna complicación grave. Bien importante
por eso la importancia de repasar esto en cuanto a anatomía. Como vieron, la verdad es que es una embarradita de anatomía y fisiología. Si estos temas son amplios, si ustedes van a los libros, van a entender de qué les estoy hablando, ¿no? Son temas bien amplios, pero traté de resumirles lo más importante, dónde está y qué es lo que funciona, ¿no? Entendiendo esto, ustedes a lo mejor si tienen alguna duda o algo, lo podemos comentar, claro que sí, pero también pueden ir a los libros, ¿no? A buscar o a complementar con un video o algo que les ayude a ustedes a seguir aumentando sus conocimientos. Entonces, pues sería todo por la clase del día de hoy. Espero que les haya agradado, que haya sido un apoyo a ustedes. De verdad, les doy de nuevo una disculpa enorme por la situación que pasó pues, con mi internet, en este caso con mi computadora, que los dos estaban en otra perspectiva diferente a la mía. Y pues bueno, hemos terminado el día de hoy. Espero que les vaya muy bien y que le entiendan mucho la clase y nos vemos la siguiente clase. Les estaré abriendo un espacio ahí en la plataforma para su tarea siguiente. Ya la tienen, ya saben qué tarea se tiene que entregar. Recuerden que ahí en la plataforma ya está disponible su temario con todo lo que ustedes tienen que hacer, ¿ok? Entonces les voy a abrir el espacio en la plataforma para que lo puedan entregar sin ningún problema. ¿Listo? Espero que tengan un excelente fin de semana, que les vaya muy bien y por favor vean, suscríbanse, aprovecho para hacer mi promoción. Suscríbanse a Lo Bello de Ser Enfermero, ahí van a encontrar algunos temas a lo mejor de interés, ¿no? Para ustedes. Y si no, por favor, ayúdenme compartiendo con sus amigos, con sus conocidos y que puedan seguir creciendo mi canal, ¿no? En este caso de YouTube, y que ese crecimiento en el canal de YouTube pues me permita a mí poder pues brindarles a ustedes conocimientos nuevos de alguna u otra forma, ¿vale? Entonces, cuídense mucho, pórtense mal, cuídense bien y nos vemos dentro de 15 días. Gracias y hasta la próxima, chicos.